Vamos a recalcar nuevamente las palabras del pensador James Petras, que dijo que México es un país de barbarie, de violencia, de represión, de asesinatos, de narcotraficantes, de gobernantes corruptos, y de que lo que pasa en México es lo mismo que pasa en el Medio Oriente. Tiene toda la razón el gran sociólogo norteamericano James Petras. Gracias, que están al pendientes desde Uruguay de los acontecimientos tristes y de la tragedia mexicana. Un saludo a Churi Iribarne, a Petras, a toda la CX36, a un compañero que también entrevistan de México, que se apellida Baeza, y que también hace comentarios muy puntuales, muy acertados de la situación mexicana, de los maestros, de cómo este país, este gobierno es un gobierno títere, de que las reformas no solo es la que les llaman educativa, no solo es la educativa, que tiende a la privatización, a echar a los maestros a la calle por cualquier pretexto, a decirles cómo tienen que hacer su trabajo, es una legislación punitiva, es chantajista, es en fin todo lo perverso que pueda provenir de esta gentuza criminal que conforma las instituciones mexicanas federales, bueno, que de mexicanas entre comillas, ¿no? Y que pues no solo son esas reformas, son todas las reformas, todas las áreas, son las comunicaciones, son los sectores energéticos, el petróleo, la energía, las minas, todo lo es todo, la salud, el campo. México está convertido en una porquería, un establo de augías. Menciona aquí el compañero Francisco Salvador, utilizando un término de Ortega y Gasset. Bueno, esto pasa aquí. Incluso el jurista Zaffaroni dice que esto es un sistema de neocoloniaje, de virreinato, es el mismo sistema del saqueo, del exterminio de la población autóctona, de la población originaria de aquí, la persecución, la desaparición de los maestros indígenas, de las normales, de las instituciones educativas que creó el general Lázaro Cárdenas, las normales. Ese es lo que está pasando en México, y esto es lo que hay que destacar una y otra vez, y denunciarlo, y decir que todo el mundo está pendiente de lo que pasa en México, de lo que cometen estos carniceros en contra de la población mexicana, de la población indígena mexicana, la cual está siendo brutalmente exterminada, como en el Medio Oriente, como lo están haciendo los matones de la CIA, disfrazados de ISIS, de grupos terroristas de Israel. Eso es lo mismo que están haciendo ahí contra los palestinos, es lo mismo que están haciendo aquí los mercenarios de la CIA, que también aquí asesoran a los cuerpos policíacos y militares y paramilitares. Aquí todo esto prevalece. Otro gran pensador, Jalife Rame, habla de un tipejo de apellido Netanyahu, que cuando hizo una visita aquí a Texas dijo, Israel es a Palestina lo que Estados Unidos es a México. También habla del tipo de cámaras, incluso de tecnología que hay en la frontera, cámaras de fabricación israelí. Es lo mismo, y es lo que de momento
puedo decir. No sé qué más tú quieras agregar, abogado. Ahorita está un endeble, un precario proceso de supuestas negociaciones entre el movimiento popular y de los maestros de aquí de México con los personeros, con los representantes, estos sí representantes del carnicero genocida Enrique Peña Nieto. ¿Qué podemos nosotros decir? Aquí versiones procedentes de los allegados de este señor Peña Nieto están haciéndole mucho ruido en la prensa, en los medios, de que se trata de que en estas supuestas negociaciones intervengan ciertos sectores, ¿no? En este caso intervengan los órganos legislativos, las cámaras aquí de senadores y la federal de diputados, pero ¿qué pueden? Desde luego ellos fueron los que emitieron, los que legislaron, no se puede decir de otra manera, ¿verdad? Entre comillas, legislaron estas normas que están causando los graves problemas en México y que también deben escuchárseles en las negociaciones con el movimiento popular. Nosotros consideramos que eso se trata de una patraña, de una trampa, de algo frívolo, porque los legisladores en México son meros títeres del poder ejecutivo que encabeza Enrique Peña Nieto. Los que verdaderamente tienen el poder en México son los organismos de grandes empresarios capitalistas ligados a los grandes capitalistas, a los grandes empresarios, sobre todo de Estados Unidos. No nos estamos refiriendo a los capitalistas honrados de México, que son la inmensa mayoría, y que son medianos capitalistas, no son grandes capitalistas, son empresarios medianos o pequeños empresarios. Esos son los empresarios patriotas mexicanistas, y esos son los que están unidos con el pueblo. Ellos no tienen voz en los grandes medios, porque para poder tener voz en los grandes medios se necesita ser inmensamente rico y millonario para poder pagar esas notas sucias que publican estos medios. Tales medios son, por ejemplo, Televisa, aquí la famosa Televisa en México en materia de televisión, o los grandes periódicos que pues actualmente ya muy poca gente compra esos periódicos, porque ya el pueblo de antemano sabe que son vendidos al Poder Ejecutivo Federal. Solamente expresan, porque el Poder Ejecutivo es el que le da los subsidios de manera secreta, de manera indebida. Y entonces con los partidos políticos ocurre lo mismo. Estos organismos carecen de representatividad, son meros grupos o grupúsculos burocráticos, están organizados dentro de la dinámica de los intereses de los grupos que apoyan y que tienen altos cargos en el aparato federal, y entonces esos grupos tienen indebidamente, absolutamente es un crimen horrible, indebidamente tienen un supuesto carácter nacional, de manera que a través de este mecanismo sucio, el presidente de la federación, que es Enrique Peña Nieto, a través de los partidos nombra al funcionario que se le antoje, aunque no sea federal, a los presidentes municipales, en donde no debe intervenir la federación, pero a través de los supuestos partidos nacionales, que también es una dependencia del poder federal. Vean, ese es el presidencialismo, y que se presume el presidencialismo, la democracia, la grandeza, incluso que presume este señor en unos foros apócrifos y mal hadados, en donde se van a ventilar
cuestiones de capital importancia del país, pero él está prácticamente al servicio de los intereses extranjeros. Entonces a lo que va ahí es a recibir las órdenes que les dan desde los grandes centros capitalistas, Washington, Berlín, Londres, en fin. Ahí este señor a eso se dedica. Entonces estos partidos políticos no representan ni a los municipios, ni a los estados del país, ni son nacionales, porque son dependencias burocráticas del presidente de la República, que no es la nación, sino que es una entidad burocrática. Entonces, este señor se ostenta a los partidos, así los presenta, engañando al pueblo humilde, como si fueran entidades nacionales. Hay que decir, no hay tal nacionales, no son nacionales, porque no son un producto de la voluntad del pueblo, de la militancia del pueblo. Los supuestos militantes no existen en esos partidos. El que les paga los sueldazos a los altos funcionarios de los partidos son presupuestos federales. Lo mismo ocurre con todo el aparato que está en todo lo largo y ancho del país. Son funcionarios. La estructura burocrática, el INE, el Instituto Nacional Electoral, creo que le acaban de cambiar el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero este instituto está en la cúpula integrado por burócratas al servicio de Peña Nieto, no del país, no de la nación, no de los estados, menos al servicio del pueblo como debe ser. Entonces estos partidos son los que designan a los diputados, luego hacen la simulación de que son electos popularmente, y una patraña, una mascarada de elecciones en un sistema donde se dice, y se le da mucha propaganda, que es el non plus ultra de la democracia, el voto secreto. El voto secreto nadie lo puede controlar porque es secreto y anónimo. El Poder Ejecutivo no rinde cuentas a nadie, el Poder Ejecutivo Federal, y no puede rendirlas precisamente porque el voto es anónimo y es secreto. ¿Quién puede reclamar la legalidad y la legitimidad de los votos? Nadie lo puede porque no está autentificada el acto de la votación, y no aparece nunca jamás un titular con el derecho como debe de ser. Pero es que ese es un sistema absolutamente caduco, una copia muy mal hecha del sistema de Estados Unidos, porque aquí en México los políticos de los partidos, con el PRI a la cabeza y desde luego con el presidente a la cabeza, eso sí, colmando de elogios al sistema norteamericano, y esos son sus héroes. Washington, ahí en los textos que ellos redactan, en los escritos que ellos hacen, invocan a los hombres de Estados Unidos, a Washington, que Quincy Adams, que en fin, y se olvidan de los grandes personajes que tenemos en la historia de México, los grandes señores que con mucho esfuerzo, con mucho patriotismo, lucharon por la integridad, por la unidad, por la identidad de un país como México. Este es entonces el México de los partidos políticos. Los senadores y los diputados que dictaron esas leyes no representan al pueblo y carecen de legitimidad. Sus sueldazos se los paga el Poder Ejecutivo encabezado por Enrique Peña Nieto. Los sueldos se los deben pagar los estados, los municipios, ¿sí? Los pueblos de estas entidades, porque son representantes de esas entidades, no de la federación. Y entonces pues como la federación concentra todo el poder económico y político, tiene muchos billetes, y le dice a los diputados, se conforman con lo que les tiran ahí, ¿no? Que son cantidades altísimas, son sueldos terriblemente altos, que son insultantes realmente a la dignidad humilde de la inmensa mayoría de los mexicanos.